Sin un buen prenatal, sin un buen prenatal realmente no hay una buena medicina materno-fetal. Y después entender los límites, pero esos son en otras oportunidades y motivos. Mis palabras deben ser breves porque ya estamos atrasados y a mí no me gusta el atraso. Y vamos a disfrutar en la mañana de hoy de una primera parte que tiene que ver con lo materno, donde se va a hablar de la morbilidad materna extrema, tema muy relevante. Vamos a conversar de la miocardiopatía periparto. También se conversará de la sepsis, que estamos en la semana de la sepsis. El día de la sepsis fue reciente y hay muchas publicaciones. También se va a conversar de la ecografía materna como predictores de gravedad en la preeclampsia y el enfoque de la medicina materno-fetal en la paciente diabética. A continuación, se va a conversar en un bloque fetal. A mí no me gusta llamarle bloque porque suena como raro, ¿no? Real de la parte de ese binomio que tratamos y se va a hablar de morfológico del tercer trimestre, un repaso a la anatomía fetal. Carlitos Bermúdez nos va a acompañar, creo que vía online, con lo que respecta a lo novedoso que está ahora, que es la cirugía fetal. Luego vamos a hablar de neurosonografía fetal. Debemos anexarla de rutina. Cuando la doctora Sonia Sosa, aquí presente, nos daba clase, nosotros teníamos una finalidad altísima de preocuparnos por el cerebro fetal, porque ese era el futuro. Ustedes están aquí porque realmente sus cerebros fueron cuidados por unos buenos obstetras, porque hay muchos cerebros que están por ahí, aunque algunos en puestos muy relevantes, donde los obstetras ciertamente no se pueden decir que eran del estilo como los que están presentes aquí en este auditorio. Luego se va a hablar la doctora Natasha Larrazábal, va a hablar del funcionamiento cardíaco. No puede hablar de otra cosa. No le permitiríamos que nos hablara de otra cosa porque realmente con ella aprendemos muchísimo. Después, el ultrasonido en la hemorragia cerebral del recién nacido, para terminar con el crecimiento fetal restringido del Doppler integral más allá del Doppler. Realmente es muy complaciente tener esto. Es un excelente programa. Me permití dar estas palabras en base a esto. Espero que sea un disfrute de esta mañana académica que está brindando medicina materno-fetal, sin egoísmo, con mucha humildad, haciéndolo económico para que apenas los gastos y una que otra cosa, y felicitar porque no son dos, son tres ya que llevamos. Son tres reuniones que hemos tenido. Algunas eran muy chiquiticas, tuvimos que hacerlos en espacio de la maternidad, pero me siento a gusto porque vamos creciendo con un paso firme. Las cosas se dicen, amigos, cuando estamos en dificultades, y así fue con materno, que ahora todo el mundo quiere ser materno fetal, que hay que confiar en el tiempo, ya que el tiempo suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Esto es de la literatura del siglo de oro, de Cervantes en su Don Quijote, donde eso es lo que expresa, que simplemente significa tiempo, paciencia y humildad para obtener estos logros. Muchas gracias por estar aquí y disfrútenlo. Bueno, continuando con las jornadas de actualización de medicina materno-fetal, vamos a iniciar el bloque materno. Actualmente voy a llamar acá al podio al doctor Dixander Lara, médico cirujano de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, especialista de obstetricia y ginecología de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, especialidad en medicina materno-fetal, Universidad Central de Venezuela y Fellowship de fertilidad en unidad de alta complejidad en Fertilac. Nos va a ilustrar con la presentación Morbilidad materna extrema, cómo se manejan los números. Doctor Lisander.
No, Buenos días para todos. Es para mí un honor y un orgullo pues venir el día de hoy a darles esta conferencia. Siempre para mí es muy querido mi casa Medicina Materno-Fetal y Maternidad Concepción Palacios. Es un honor estar aquí ante mis maestros. Y bueno, para no perder más tiempo, vamos a comenzar con la primera conferencia, que es morbilidad materna extrema. ¿Cómo se manejan los números? Ya que esta es un tema que se maneja más que todo en salud pública, en el área de nuestra obstetricia, y es importante que sepamos cómo estamos nosotros actualmente en cuanto a los indicadores de mortalidad y de morbilidad con respecto de compararlo con Maternidad Concepción Palacios con el resto de los demás países de Latinoamérica y el mundo. Es bastante interesante. Para poder hablar de morbilidad materna extrema, lo primero es que tenemos que comenzar a definir qué es la mortalidad materna, ya que es la mortalidad materna el flagelo que nos agobia y que nos hace tener que intervenir para prevenir que no ocurra, ya que esto es realmente una tragedia, ¿ok? Entonces, la mortalidad materna es, como dice aquí, disculpen, es el fallecimiento que ocurre de una paciente embarazada durante el periodo del embarazo, en el momento del parto o en los 42 días posteriores, bien sea por una causa que aparezca durante el embarazo o alguna causa previa, o el tratamiento de alguna de estas causas previas sin que pertenezcan a ellas ningún accidente o alguna causa incidental ocasional. Muy bien. La mortalidad materna en los países como el nuestro, Latinoamérica, Venezuela, es alta. Esto constituye un problema importante de salud pública. Tenemos que saber que en el mundo, minuto a minuto, muere una paciente embarazada y que a medida global, de 500 a 600 mil personas, mamás, mueren o tienen muertes relacionadas con el embarazo. Ok, ¿cómo son las tasas a nivel global? En los países en vías de desarrollo ocurre, o la razón de mortalidad materna es de 12 por cada 100.000 nacidos vivos. En Maternidad Concepción Palacios es de 191,59 por cada 100.000 nacidos vivos, lo cual, si bien está por debajo de los países de tercer mundo, constituye el pico más alto que había tenido alguna vez registrada nuestra Maternidad Concepción Palacios. Entonces ya por ahí tenemos un indicador que nos dice, oye, estamos por encima de cómo veníamos comportándonos en los 5, 10, 15 años previos. Estamos por debajo de los promedios de Latinoamérica, pero fíjense que estamos muy, muy por encima, por ejemplo, de aquellas 12 por cada 100.000 de los países desarrollados. Ok, entonces, nos dimos cuenta que analizar o estudiar la mortalidad materna es ya un fenómeno tardío. Tenemos que empezar a actuar antes de la mortalidad materna y en ello es en aquellas pacientes que están graves. Es la morbilidad materna extrema. Para eso se creó este concepto y se define como una complicación grave que ocurre en el embarazo, en el parto o dentro de los 42 días posteriores, pero que la paciente no muere, evoluciona de manera satisfactoria gracias a que se actuó de manera oportuna y urgente. Entonces, una paciente que presenta morbilidad materna extrema tiene una condición lo suficientemente grave como para causar falla en alguno de sus órganos. La FLASOC estima que por cada muerte materna se producen de 20 a 30 mujeres que sufren morbilidad materna extrema. Por cada una de ellas hay una muerte materna. Entonces, una relación de FLASOC de 20 a 30 casos graves, una paciente muere. Este indicador es muy importante para las conclusiones que vamos a dar porque, bueno, ténganlo ahí en la mente. De cada 20 a 30 mujeres que sufren morbilidad materna extrema en Latinoamérica, una muere, ¿ok? De 20 a 30, una. Ténganlo ahí pendiente. Entonces, a su vez, para hablar de morbilidad materna extrema, también hablamos de complicaciones potencialmente fatales. Las complicaciones potencialmente fatales son
situaciones clínicas que pueden poner en peligro la vida de la paciente, a saber lo que manejamos siempre en las emergencias obstétricas, en el servicio de medicina materno-fetal o en la UCI. Y son hemorragia grave posparto, preeclampsia grave, eclampsia, sepsis o infecciones sistémicas graves y la rotura uterina. Entonces, tenemos además ciertos factores, y esto es muy importante, los factores predictores, porque, como bien mencionaron, tenemos que actuar en el control prenatal. El control prenatal es lo que nos permite identificar tempranamente qué paciente se nos puede complicar para evitar que se muera. Entonces, entre ellos tenemos edad mayor a 34 años, la exclusión social, bueno, eso es un flagelo social que va de la mano de una de las demoras que ya vamos a mencionar, antecedentes de hemorragia posparto, hipertensión, embarazos múltiples, diabetes mellitus, cesárea y anemia. Entonces, a su vez, de esos factores que te predicen que puede haber una morbilidad materna extrema, hay tres maneras de clasificar este flagelo, ¿no? La primera son aquellos que están relacionados con la disfunción de algún órgano renal, sistema hepático, cerebral, trastornos hematológicos, coagulación. Aquellas que son las enfermedades propias del embarazo, como preeclampsia con criterios de gravedad, sepsis, hemorragia obstétrica y rotura uterina. Y los que están relacionados con qué actividad médica vamos a hacer para tratar esa morbilidad materna extrema, como la necesidad de que la paciente caiga en terapia intensiva o de una cirugía de emergencia, por ejemplo, para una histerectomía obstétrica. Entonces, se propuso un modelo epidemiológico con el fin de tratar esta morbilidad materna extrema. El primero, y de las tres clásicas, fueron las que propuso primero los doctores Tadeusz y Main, en el cual lo primero es, y no por orden actualmente, pues ha cambiado la disposición de, como ven, 1, 2, 3 y 4, pero la primera fue enseñarle en nuestro control prenatal a la paciente cuáles son los síntomas y signos que le dicen, oye, me encuentro en peligro, tengo que acudir de inmediato a una emergencia. Es muy importante en cada consulta, una vez que hemos identificado a nuestras pacientes con factores de riesgo, decirle, oye, mira, si tienes sangrado tienes que acudir de inmediato, si tienes un dolor de cabeza intenso que no cede con analgésicos, acude de inmediato, epigastralgia, etcétera, etcétera. Entonces es entrenar a la paciente para que reconozca que se encuentra en una situación delicada que no es normal. Después de eso, ella tiene que tener cercanía al centro de asistencia, así como también una manera de trasladarse. De repente en esta nosotros no podemos incidir directamente, pero sí en esta. Y el otro es que haya una atención adecuada en el sitio a donde ella acuda. Para ello, bueno, esto es multifactorial. Uno de ellos es que nosotros tengamos el conocimiento necesario para reconocer que está en peligro y que actuemos adecuadamente al clasificarla. ¿Cuál es la vía que tenemos, o cuál es el protocolo que tenemos que implementar? Además de eso, bueno, no es solamente el conocimiento, que para eso estamos aquí, de formarnos, sino también que dependemos de insumos médicos, dependemos de que haya una buena área de un quirófano funcionante, que esté el personal completo, y esto, bueno, también depende de las políticas públicas de salud. Luego de esto, el doctor Karolinsky agregó, antes de todas estas, que las pacientes necesitan primero tener una adecuada anticoncepción. ¿Cuántas veces en nuestras consultas de control prenatal la paciente sencillamente queda embarazada sin haberlo planificado porque no tenía el conocimiento de qué anticonceptivo era el que más le convenía, porque tenía desconocimiento o no usó el adecuado? Entonces, el acceso a la anticoncepción sería en orden cronológico ese que viene antes del reconocimiento, porque ya esto es cuando la paciente está embarazada, pero lo importante es tratarla antes del embarazo. Y si la paciente ya se nos embarazó y salió de una complicación grave, de inmediato hay que ofrecerle que haga una anticoncepción, porque nos llega una paciente que hizo una eclampsia en enero y salió, se descuidó y en junio está embarazada nuevamente. Esa es una paciente con alto riesgo de mortalidad. Habiendo estudiado todos estos y dado todos los índices que vamos a mencionar posteriormente, y se los voy a mencionar aquí adelantado, el doctor Cabrera propone en su trabajo de doctorado la quinta demora, que es que no hay políticas públicas actuales de salud para el manejo de todas estas situaciones. Ok, comparando, por ejemplo, para poder entrar en materia y comparar esos indicadores de Venezuela con otros países,
tenemos que saber que existen diferentes indicadores, como lo son la razón de mortalidad materna, índice de mortalidad materna, razón de morbilidad materna extrema, prevalencia de morbilidad materna y la relación de morbilidad materna extrema con mortalidad materna. Ok. Comenzando con el concepto de razón de morbilidad materna extrema, es la cantidad de casos de morbilidad materna extrema por cada 1000 nacidos vivos. El Instituto Nacional de Salud de Colombia nos dice que una zona de seguridad o unos valores entre los cuales pudiéramos estarnos manejando es que estuviesen esa razón de 34 a 47 por 1000 nacidos vivos. Si la razón es muy bajita, puede ser que sencillamente no se están reportando adecuadamente los casos, y si la razón es muy alta, quizás que puede ser que haya un sobrediagnóstico y hay que estar pendiente entonces cuando se llenen las fichas epidemiológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, este trabajo del doctor Noé Nava en México. Ellos manejan allá una razón de morbilidad materna extrema de 45,49 por cada 1000 nacidos vivos. Fíjense que está por encima del indicador anterior establecido por los colombianos. Su razón de mortalidad materna de 6,7 por cada 100.000 nacidos vivos. Y ellos encontraron que dentro de las razones de su morbilidad materna extrema, ¿ok?, tenían a los trastornos hipertensivos del embarazo y la sepsis como que los que tienen mayor causa de morbilidad y de mortalidad. Entonces, a nivel latinoamericano tenemos para comparar que las razones de morbilidad materna extrema, por ejemplo, en Colombia es de 39,5 por cada 1000 nacidos vivos, en Brasil, que es un país que está un poco más desarrollado, casi el primer mundo, de 9,6 por cada 1000 nacidos vivos, en México, sí, bastante similar a Colombia, de 30 por cada 1000 nacidos vivos, y fíjense ustedes, por ejemplo, la diferencia de un país desarrollado. Ellos tienen en Estados Unidos de 2 por cada 1000 nacidos vivos, y Nigeria, que es un país africano, pues ahí relativamente como nosotros, 15,8 por cada 1000 nacidos vivos. Esto es una de las cosas de este trabajo. Este indicador va a ser muy importante para lo que vamos a mencionar más adelante, como es el índice de mortalidad perinatal, porque va de la mano las pacientes potencialmente complicables con los bebés que fallecen. Refleja el número de muertes perinatales por cada 100 casos de morbilidad materna extrema. Un valor bajo es que tengamos menos de 4 muertes por cada 100 casos de morbilidad materna extrema, y ya es alto si tenemos más de 5 muertes perinatales por cada 100 casos de morbilidad materna extrema. Entonces, también tenemos como índice el índice de mortalidad materna, que nos refleja la cantidad de pacientes que mueren a raíz de casos de morbilidad materna extrema, y esto se expresa en porcentaje. Ojo, este indicador es alto si tenemos más de 2 casos o más de 2 mamás que mueren por cada 100 casos de morbilidad materna extrema, y lo ideal sería que tuviéramos de 1,3 casos de muerte por cada 100 casos de morbilidad materna extrema. Comparemos, por ejemplo, con Estados Unidos. Ellos tienen, como dice acá, por cada muerte relacionada con el embarazo, experimentan 70 mujeres casos de near miss o morbilidad materna extrema, lo que le da una tasa de 1,42%, lo que, si se fijan acá, está dentro de los rangos de normalidad o de valores esperados. Entonces, los números que nos importan de todos estos indicadores previos, y esta para mí es la lámina principal de esta conferencia, y estos datos fueron extraídos del trabajo del doctor Cabrera entre los años 2015 a 2019, estudiando la morbilidad materna extrema. ¿Qué tenemos? Los casos de la razón de morbilidad materna extrema que obtuvimos nosotros fue de 6,09, que está más o menos en correlación con la región, pero el índice de letalidad o la cantidad de mujeres que morían por casos de morbilidad materna extrema es de 19. Cuando dijimos que ya más de 5 es un valor alto, nosotros actualmente teníamos, o en ese quinquenio estudiado era de 19, 4 o 5 veces por encima. Otro valor importantísimo, y se lo resalto en rojo, es la cantidad de casos de morbilidad materna extrema para que se produzca una muerte materna. Nosotros tenemos que por cada 4 casos de pacientes implican una muere. Eso es un valor inaceptable. Eso tenemos que trabajarlo y mejorarlo. Además, se estudió que de nuestras pacientes que llegan a Maternidad Concepción Palacios, 3 o más pueden tener criterios de gravedad hasta en un 20% de los casos. O sea que realmente manejamos pacientes que son muy complicadas. Y de todo, este índice de mortalidad perinatal, que como les comenté, relacionado con la morbilidad materna extrema, obtenemos que se mueren 1.159 bebés por cada 100 casos de mamás complicadas. ¿Ok? Es una tasa realmente, un valor, un índice realmente exabrupto. Y nuestra Maternidad Concepción Palacios maneja una razón de mortalidad materna, como les comenté, de 191,59 por cada 100.000 nacidos, por cada 100.000 nacidos vivos, que si bien
está por debajo del valor global, está muy lejos de las metas del milenio que se habían planteado para 2030 de 70. E igual es el pico más alto que tiene actualmente en su historia. Entonces, vamos a comparar los valores que obtuvimos de ese trabajo, en ese análisis, por ejemplo, a nivel global en Lituania. La razón de morbilidad materna extrema fue de 6,9 por cada 1000 nacidos vivos, mientras que, por ejemplo, la tasa de morbilidad de complicaciones potencialmente fatales, que están cerca de un concepto íntimamente relacionado con la morbilidad, ellos tuvieron en un estudio multicéntrico de 24 centros de 8,82 por cada 1000 nacidos vivos. El índice de letalidad, como ya les mencioné, de nosotros es de 19 por cada 100 casos de morbilidad materna extrema y ellos obtuvieron una tasa de mortalidad bajita de 0,02 hasta 37, bueno, en los diferentes estudios. Las causas más importantes de nosotros de morbilidad materna extrema son en este orden: trastorno hipertensivo del embarazo, sepsis, hemorragia y otras causas indirectas, mientras que en otros países la principal causa de morbilidad materna extrema y de muerte es hemorragia grave, luego le sigue sepsis y para ellos es de tercero la hipertensión. Ok, comparado con el estudio de Karolinsky, en Argentina, igual, en nuestro caso es trastornos hipertensivos, sepsis y hemorragia en ese orden, mientras que ellos obtuvieron que sus causas de complicaciones son primero hemorragias y luego trastornos hipertensivos, mientras que las causas de muerte materna en Argentina están más relacionadas con el aborto y la sepsis puerperal. A nivel local, en Sudamérica, comparado con el estudio de Sousa y colaboradores de Brasil, la tasa de letalidad que ellos manejaban era de 6,3%. Fíjense que la de nosotros está 3 veces por encima de esa tasa. Las razones de morbilidad materna extrema sí están más o menos parecidas. ¿Qué importancia tienen estas razones de morbilidad materna extrema? Que a mayor cantidad de casos potencialmente complicables, eso te indica que estás manejando pacientes más difíciles y le amerita o le indica a la salud pública que, oye, tienes que mandarnos más recursos. Mientras más pacientes tenga complicados, mayor cantidad de recursos tenemos que manejar, y esto a su vez es un indicador de calidad de atención en salud pública. Así como, por ejemplo, fíjense, igual, insisto, en rojo, por cada 4 casos complicables, una se muere, mientras que, por ejemplo, allá en Brasil, de cada 16, una muere. Ellos tienen indicadores de salud mejores que los de nosotros. En este estudio de Calvo y colaboradores, que fue realizado en Brasil, igualmente la tasa de mortalidad de ellos fue de 14%, más bajita que la de nosotros en 19%. Ellos tienen más o menos una misma tasa de asistencia de control prenatal, un mismo porcentaje. La relación de cesárea de nosotros es más alta, fíjense ustedes que es un 20% más alta. Igual, las causas de morbilidad materna extrema es muy similares a las de nosotros, con trastornos hipertensivos del embarazo, con hemorragia y sepsis. Vuelvo y me paro aquí nuevamente para que hagamos un ojo y sigamos estudiando la mortalidad perinatal. 1.159 casos por cada 100 casos de morbilidad materna extrema, mientras que, por ejemplo, en Colombia es de 38 por cada 100 casos de morbilidad materna extrema. Entonces, realmente, ¿qué está pasando con esos bebés de esas mamás que están llegando complicadas? ¿Qué está pasando en nuestra maternidad que ese indicador es tan elevado? Eso dio pie a este siguiente estudio, que es el del doctor Gómez. Esto está recientemente publicado, acá del periodo del 2019 a 2023, donde, oye, ¿qué está pasando con la mortalidad perinatal? Cuando la ONU estableció que para 2030 esperamos que la tasa de mortalidad neonatal sea menor de 12 por cada 1000 nacidos vivos, y nosotros se obtuvo en ese estudio que es de 47 por cada 1000 nacimientos, produciéndose una muerte perinatal por cada 21 nacimientos. Es demasiado elevado. Si lo comparamos, por ejemplo, con el Hospital Adolfo Prince Lara, ¿okay? Este fue un estudio con una corte de mayor cantidad de años, es un poco similar. Digamos que en Venezuela estamos manejando estos valores, pero cuando lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos y Colombia, estamos muy por encima de los valores que deberíamos estar manejando. Entonces, para poder atacar esta morbilidad materna extrema, se propone estos scores, estos puntajes que nos permiten, o basados en los signos vitales como frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión, identificar a las pacientes que están en riesgo para poder actuar de manera adecuada. Se estableció que nos ayudan al manejo de enfermedades cardiovasculares, de sepsis, de enfermedad tromboembólica, hemorragia y de preeclampsia. Existen
muchos scores. Este acá es uno de ellos. Este fue ideado en 2017 en Ecuador, donde ellos esta cantidad de indicadores o de estos signos vitales les permiten clasificar a las pacientes y poder activar diferentes códigos. Ok, ya, ¿qué pasó? Adelante. Sí. Ya, aquí pasó, déjame pasar por aquí. ¿Está pasando aquí? No está pasando allá. No sé si tienen algún problema. Ya vamos a terminar. Sí, segundo. No se quedó. De aquí no me está proyectando. No sé si haya tenido que ver con que el Zoom paró. Ya 2 minuticos y terminamos. Edwin, admite, por favor. Pues, ahí está. Es eso. Vale, listo. Sí, ok, ok. Déjame regresar. Bueno, entonces les decía que el score mamá, ¿verdad? Ideado en Ecuador, permite a su vez clasificar a las pacientes o nos emite 3 códigos. Código azul para hipertensión, código rojo para hemorragia, código amarillo para sepsis. Nosotros, entre el año 2019 y 2020, ¿verdad? Nos pareció interesante que dentro de estos scores de actuación para actuar sobre la morbilidad materna extrema, aplicamos en el servicio de medicina materno-fetal el score o el algoritmo MUTE, ¿verdad? Y se obtuvo que pudimos reducir las muertes maternas de 8 a 3. ¿Qué es importante de esto? Que tenía interesante que no solamente nos permite clasificar a las pacientes, sino que nos daba unas vías de acción para poder disminuir las demoras. Posteriormente, la doctora Díaz también trabajó con este algoritmo en el servicio de medicina materno-fetal y obtuvo que se reducen las demoras en la atención oportuna de las gestantes con morbilidad materna extrema, que solo el 5% de las pacientes a las que se les aplicó el algoritmo meritó ingreso a UCI, y que nos ayuda a disminuir los indicadores de letalidad y la relación morbilidad materna extrema y mortalidad materna. Entonces, ya para concluir, y disculpen el minuto que nos llevamos de más, actualmente es alarmante la tasa, el valor de mortalidad perinatal con respecto al número de casos de morbilidad materna extrema en comparación con países de la región como Colombia, Brasil y México. Además, nos sorprende que de cada 4 pacientes que presentan morbilidad materna extrema se produzca una muerte materna. Ese indicador hay que corregirlo, hay que mejorarlo. No es aceptable que actualmente tengamos una tasa de letalidad de muerte materna alrededor de 16%, es decir, que de cada 100 pacientes que nos entren en morbilidad materna extrema mueran 16. Actualmente la razón de morbilidad materna extrema de 6,2 es bastante similar a los países de la región y dentro de las recomendaciones que hacemos es que definitivamente medir los signos vitales de manera oportuna, tanto en el control prenatal como en la emergencia obstétrica, sirve para detectar pacientes que están en riesgo. Es importante que entrenemos a las pacientes para que conozcan cuando ellas se encuentran en peligro y puedan acudir de manera temprana a la emergencia. Es importante que estos algoritmos deberíamos aplicarlos, pienso yo, no solo en el servicio de medicina materno-fetal, que es un servicio de intermedios, deberíamos hacerlo en la emergencia, en el choque, para de inmediato clasificarlos y distribuir rápidamente a las pacientes a morbilidad y evitar que lleguen al área de UCI y que mueran. Y es importante comentarle a las pacientes que deben hacer su planificación familiar para trabajar sobre las demoras de Karolinsky, así como debemos mejorar y revisar continuamente estos indicadores para ver si realmente estamos mejorando todos esos valores. Por su atención, muchas gracias. Gracias, doctor, por su presentación. Entrega de reconocimientos a cargo de residentes de segundo año. Muchas gracias.
Continuando con las presentaciones, vamos a llamar a la doctora Carla Lozada, médico cirujano, Universidad de Carabobo, médico internista de la Universidad de Carabobo, medicina del embarazo en el Hospital Central de Valencia, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Carabobo, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, miembro asociado de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, profesor asociado, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, jefe de cátedra de Semiología Médica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, docente asistencial en el programa de especialización en Medicina Materno-Fetal de la Universidad Central de Venezuela, en la Maternidad Concepción Palacio y en la Maternidad del Sur, Universidad de Carabobo. Miembro de la Sociedad Norteamericana de Medicina Obstétrica, doctorado del programa doctoral en Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo. Nos va a acompañar con la presentación Patologías inmunomediadas. ¿Cómo enfrentarlas durante el embarazo? Doctora, por favor. Gracias. Que ya está ya. Ok. Está en la pantallita para Solamente señalar, adelantar y atrasar. Adelantar. Y este para marcar. Para marcar. Chévere. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Siempre es un placer venir a Caracas y más cuando es por medicina materno-fetal en la maternidad Concepción Palacio. Los viernes se han convertido en un día especial. Nos hemos paseado por diferentes patologías este año y, como decía el doctor Cabrera, hacer estas jornadas pues es realmente un trabajo. Estrés, creo que estresa más que una guardia. Hacerlo, porque uno depende de otros. En la guardia uno prácticamente depende de uno, pero aquí depende de otro. Agradezco al posgrado, agradezco a la comisión científica y un tema bien interesante que es la patología inmunomediada. Esta es una paciente a la que todo el mundo le teme. En general, a la paciente obstétrica con alguna patología médica, pues empiezan como a buscar a quién se la mandan, quién la va a atender. Y la visión integral, holística, completa, en equipo, hace que estas pacientes mejoren y evolucionen mejor. ¿Hacia dónde? Aquí arriba, aquí. Ah, es aquí. Ok. Bien, entonces vamos a hablar de patologías inmunomediadas. Pudiéramos pasar todo un día aquí hablando de las inmunopatías, de las patologías autoinmunes, de las enfermedades reumáticas, de las patologías inmunológicas, tanto que hay tratados solamente, volúmenes enteros solamente para la paciente obstétrica. En general, en medicina, las mujeres tenemos protocolos específicos, pero la embarazada es un mundo aparte y en ella los fenómenos inmunológicos son diferentes incluso cuando no está embarazada. El embarazo constituye una paradoja porque el sistema inmunológico tiene que reconocer como propio a algo que en la mitad sí lo es, pero que la otra mitad no lo es. Y el feto se comporta a nivel inmunológico como un injerto semi-halogénico. ¿Y qué tiene que haber? Tiene que haber una tolerancia inmunológica para que no haya un rechazo a ese injerto. Esa tolerancia inmunológica debe presentarse a lo largo de todo el embarazo. Cuando no está de esta manera, entonces pueden presentarse complicaciones como las vamos a ver más adelante. Y para eso el organismo toma un amplio número de estrategias, toma mano de incluso repertorios de evasión inmunológica
con alteración de los linfocitos T, de los linfocitos C, de las células NK, del propio complemento, para hacerla tolerante al nuevo ser que viene en crecimiento. Pero además estos mecanismos entran en defensa otros organismos como es la inmunidad natural y la inmunidad adquirida. La inmunidad natural, innata o específica tiene que ver con la fagocitosis, con los procesos inflamatorios, y estos procesos inflamatorios son muy importantes porque activan cascadas inflamatorias y además cascadas trombogénicas que favorecen la aparición de alteraciones incluso desde la misma placentación, favoreciendo la presencia de coágulos a través de la microcirculación placentaria, lo que va a favorecer que esa placenta desde la misma génesis comience a nacer con alteraciones en su oxigenación y lo lleva a ser una placenta hipóxica. Hay alteración y afectación de las proteínas de fase aguda, de los reactantes de fase agudo, hay alteración de complemento, las células NK, sobre todo las NK endometriales, pueden verse alteradas en número, en función, o en número y función, o en número y en actividad, y llegan a desconocer lo que es propio. Entonces nosotros no podemos dejar a la paciente sin células NK, porque son células de defensa. Lo que tenemos que hacer es organizarlas y decirle qué es lo que deben tratar, a quién deben cuidar para que el embarazo progrese fácilmente. Y las células dendríticas que también van a tener una actividad. Y en cuanto a la inmunidad adquirida, adaptativa o específica, ahí vamos a echar mano de la inmunidad humoral y celular, donde la tolerancia inmunológica se ve mucho en el primer trimestre, en el segundo trimestre, pero que puede repercutir también en el puerperio cuando toda esta cascada inflamatoria que se genera durante el embarazo se mejora y se redistribuye. Entonces, cuando tenemos esta alteración, el organismo de la embarazada dice, bueno, pero ¿qué es lo que tengo? Tengo aquí algunas células que no me son propias, pero que quieren que yo mantenga. ¿Qué hago con eso? En las pacientes que no tienen alteraciones inmunológicas pueden pasar perfectamente el embarazo y no hay ninguna afectación. Todos estos mecanismos de defensa se alinean adecuadamente y fluye el embarazo. Pero en las pacientes que tienen patologías inmunomediadas o que tienen alteración de la inmunidad celular humoral conocida o que la desarrollan durante el propio embarazo, es de las que nos vamos a referir. Y vamos a ver que estas patologías condicionan motivos de preocupación. ¿Por qué? Porque la paciente femenina es la que tiene el 90% de la presentación de la patología inmunológica. Del 100% de los pacientes que presentan patología inmunológica, 90% son mujeres. Y de estas, el 70% están en edad reproductiva. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y hay ciertos indicadores que nos dicen a nosotros, si no conocía que la paciente era portadora de una patología inmunomediada, pero que puede estar debutando durante el embarazo. Y ahí es donde la fineza y la sutileza de la clínica, el control, la consulta preconcepcional y el control prenatal es importantísimo. Además, nos preocupa porque estas patologías inmunomediadas afectan propiamente a la paciente, a la mujer, afectan el embarazo, afectan al feto, pero no solo la enfermedad, no solo la condición, sino el tratamiento que ellas reciben pueden afectarlas a ella, al feto y a la evolución del embarazo. Además, ciertamente las pacientes que tienen patologías inmunomediadas o que debutan con patologías inmunomediadas tienen muchas más complicaciones médicas y obstétricas que otras pacientes. Y lo importante aquí es que nosotros podamos planificar en el tiempo y conocer cuáles son esos riesgos para poderlos atender. Entonces vamos a hablar de las patologías, de algunas de las patologías inmunomediadas, y vamos a empezar con el lupus eritematoso sistémico, que es la de las patologías reina de las inmunomediadas. Es la más frecuente, es la que se presenta en la mayoría de los casos, pero es, como lo dice su nombre, un lobo.
en clínica nosotros nos decían que el lupus, que significa lobo en latín, era porque la paciente podía presentar rasgos como las de la cara del lobo. Pero mi jefe de posgrado me decía, no, lupus es porque ella es como el lobo, ella siempre está al acecho. Ella puede estar dormida, ella puede estar no activada, pero en cualquier momento, cualquier cosa hace que haya un trigger, que haya un gatillo y ella se despierte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el lupus? El lupus se presenta y afecta en el 70% de las pacientes en edad fértil. Es mortal en los hombres, sí, pero en las mujeres gusta muchísimo la década de los 20 a los 40 años. Y además a ella le gustan las hormonas sexuales femeninas. Hay un despertar de la enfermedad por la afectación de las hormonas femeninas. ¿Cuáles son las pacientes? Puedo estar bien controlada cuando salgo embarazado o puedo no estar bien controlado. Lo importante aquí, y esto es un punto que yo quiero que ustedes se lleven, es que si la paciente sale embarazada y su enfermedad está en remisión o no está en actividad o está controlada, ella tiene muchísimo mejor pronóstico que aquella que no. Cuando la paciente está controlada, vemos que hay un riesgo de exacerbación del 5 a 10%, con brotes leves. ¿Qué llamamos nosotros brotes leves? Lupus discoide, trombocitopenia, una pericarditis o una artritis, y generalmente se va a presentar en el segundo trimestre, entre el primero y el segundo trimestre. Es el momento en donde puede desencadenarse más cuando la paciente está controlada. Pero si el embarazo coincide con la actividad de la enfermedad o con menos de 6 meses de haber inactivado la enfermedad, pues puede haber un brote en el 60% y esta exacerbación se hace generalmente con lesiones renales, con la nefropatía lúpica y en segundo lugar con las vasculitis del sistema nervioso central. Ambas muy complicadas. Y esta exacerbación de la nefropatía lúpica puede llevar a insuficiencia renal y que la paciente gestante tenga que acudir a los servicios de nefrología para terapia de la función sustitutiva renal. Ahora bien, la presencia de nefropatía activa desaconseja el embarazo. Esto es primordial. Al menos la paciente debe tener 6 meses de inactividad de la enfermedad para que sea idealmente candidata a buscar un embarazo. Cuando es menos de ese tiempo o la enfermedad está en actividad o la paciente tiene una nefropatía lúpica que no ha mejorado en el tiempo, pues hay que conversar con ella en la consulta preconcepcional e indicarle todos los riesgos que pueden tener ella y el bebé. ¿Cuál es el tratamiento a la mano que tenemos nosotros con estas pacientes? ¿Podemos utilizar esteroides? Sí. Podemos utilizar esteroides tanto por vía oral como por vía parenteral. Podemos hacer los bolos o los pulsos los 3 primeros días si la paciente está en actividad y luego pasarlas a vía oral. Podemos utilizar metilprednisolona y la prednisona. También tenemos medicamentos inmunomoduladores que son seguros durante el embarazo. Tenemos la satioprina, que la podemos utilizar, la hidroxicloroquina, los antimaláricos, y la ciclosporina la podemos utilizar también, aunque hemos visto y se reportan los casos que con ella hay un aumento de favorecer los partos prematuros. ¿Qué sí está contraindicado en estos embarazos? Pues la ciclofosfamida, el micofenolato de mofetilo y el metotrexate, porque son altamente teratogénicos categoría X. Para la anticoncepción de esta paciente, pues como es una patología inmunológica favorecedora de producción de trombos, dispositivos intrauterinos que no tengan carga hormonal, métodos de barrera y desaconsejarle la ingesta de anticonceptivos orales. Bien, ¿cuáles son las complicaciones fetales del lupus? Abortos y pérdidas fetales en el 90%, retardo en el crecimiento intrauterino,
prematuridad, una mortalidad perinatal del 7%, hay paso transplacentario de anti-RO y anti-LA y pueden producir bloqueos AB completos congénitos y se relacionan sobre todo en las pacientes que tienen síndrome antifosfolípido secundario al ES o que tienen una nefropatía activa. Las causas predisponentes a estas complicaciones cuando se asocia con antifosfolípido, la enfermedad está en actividad, está recibiendo tratamiento inmunosupresor, ruptura prematura de membrana y son pacientes que hacen preeclampsia con muchísima frecuencia. Además que el recién nacido puede presentar lupus neonatal. El síndrome antifosfolípido puede ser primario o secundario. El primario es cuando no está asociado a ningún otro evento, el secundario es cuando está asociado a alguna otra patología. Puede presentarse, manifestarse el síndrome antifosfolípido obstétrico en primera aparición, con abortos, muertes fetales a repetición, con cuadros de trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, retardo de crecimiento intrauterino y prematuridad. La prevalencia del síndrome antifosfolípido en la paciente obstétrica es del 2 al 3%. Lo que pasa es que las complicaciones que ella produce son gravísimas, desde la muerte fetal hasta incluso la muerte materna. En el 50% de los casos se activan en el segundo y en el tercer trimestre, aunque también gusta del primer trimestre por el aumento de los abortos. Y en el tratamiento podemos utilizar nosotros aspirina, heparina de bajo peso molecular. Están absolutamente contraindicados los anticoagulantes orales de vieja y de nueva generación. Tienen paso transplacentario, afectan núcleos de crecimiento, son altamente teratogénicos y pueden producir hemorragias fetales aún estando la madre dentro del INR normal para el tratamiento. El síndrome de Sjögren, síndrome de ojo seco, boca seca. El síndrome de Sjögren, si bien no va a complicar la vida de la madre, pero sí complica más la vida del feto por el paso transplacentario de los anticuerpos anti-RO y anti-LA. Y esto va a generar que hayan cardiopatías fetales, sobre todo alteraciones de los trastornos de conducción como los bloqueos congénitos. Y puede también presentar una similitud al LES neonatal. La artritis reumatoidea, ella es muy noble, trata de ser muy noble durante la gestación y la literatura reporta que incluso puede haber una mejoría de los síntomas durante la gestación. Podemos utilizar aspirina, podemos utilizar también la hidroxicloroquina. Lo que sí no debemos utilizar en ningún momento son ningún tipo de tratamiento con sales porque están absolutamente contraindicados. Entonces los síntomas pueden remitir durante el embarazo, pero las recurrencias suelen presentarse en el puerperio y puede haber un ligero aumento en la frecuencia de abortos y de muerte perinatal. Pero esto se atribuye más es a la terapéutica que venía recibiendo la paciente, que no sabía que estaba embarazada. Generalmente ellas reciben metotrexate y no sabía que lo estaban recibiendo y por eso puede haber esta pérdida. Y aquí es bien importante porque yo insisto mucho con los colegas, si tienes una paciente hipertensa o con una enfermedad inmunomediada y está en edad reproductiva, indícale medicamentos que pueda tomar si sale embarazada, porque ese primer periodo de organogénesis es tan importante y es la angustia con la que ellos llegan. Doctora, mi bebé le habrá pasado algo por lo que yo estoy tomando. Entonces podemos hacer ahí un cambio de premisa y no adaptarnos a las guías, sino adaptarnos a la realidad de la paciente que nosotros estamos tratando. Una paciente en edad reproductiva con una patología que puedo controlar con otros medicamentos. Entonces, ¿qué presentan estas patologías inmunomediadas? Casi todas comparten lo mismo. Pueden complicarse con aborto, con pérdidas gestacionales recurrentes, prematuridad, retraso del crecimiento, pueden hacer brotes de actividad, trastornos hipertensivos del embarazo. Casi todas comparten las mismas complicaciones. Fenómenos trombóticos que no tienen que ser solamente tromboembolismo pulmonar, sino que pueden manifestarse como enfermedades placentarias. Preeclampsia, abortos espontáneos, partos prematuros,
bajo peso al nacer, recién nacidos prematuros, con retardos de crecimiento intrauterino y los fenómenos trombóticos. ¿Qué nos vamos a llevar para la casa? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que ustedes supieran? Que estas patologías afectan a las mujeres en edad fértil. Entonces, tratemos de medicar con medicamentos que ellas puedan tomar si salen embarazadas. Es un motivo de preocupación tanto la enfermedad como el tratamiento por la afectación que puedan tener en nuestra paciente, en el feto, por la enfermedad y por el tratamiento, e incluso en el recién nacido, porque nuestro cuidado no termina cuando se resuelve el embarazo, queda el puerperio, que es tanto o más complejo para estas enfermedades que el mismo embarazo. Los fármacos para el tratamiento vamos a aprender que no debemos utilizar y el resto sí lo podemos utilizar. Además, las complicaciones que ya hemos visto, planificar estos embarazos, yo les digo a ellas que estas son unas barrigas permisadas, ellas deberían pedir permiso para salir embarazadas, que no estén en actividad, que tengan al menos 6 meses de haber resuelto el último brote y sobre todo que todos sus valores estén dentro de límites normales. Los métodos anticonceptivos que se pueden conversar y podemos utilizar esteroides, aspirina, heparina de bajo peso molecular, la satioprina y la hidroxicloroquina. Este año con este grupo pues nos hemos paseado por infinidad de temas, desde hipertensión pulmonar, trastornos del ritmo cardíaco, trasplante renal, insuficiencia renal, síndrome antifosfolípido, hasta incluso una clase que a mí me encanta, que es la de electrocardiograma para obstetras, para que los muchachos puedan hacer una interconsulta apropiada con los servicios anexos para poder seguir atendiendo a nuestra paciente de manera integral y que cuando pidan una interconsulta vayan con una orientación diagnóstica. No me digas qué tiene, yo vengo a presentarte lo que yo creo que esta paciente tiene. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Lozada. No se retire. Reconocimiento a cargo de los residentes de segundo año de medicina materno-fetal para la doctora Lozada. Gracias a ustedes. Continuando, vamos a llamar a la doctora Carla Vallejo, médico cirujano, Escuela Luis Resetti de la Universidad Central de Venezuela, obstetricia y ginecología, Universidad Central de Venezuela, medicina materno-fetal, Universidad Central de Venezuela, medicina crítica en obstetricia, curso de alta especialidad, Universidad Autónoma de México, medicina fotónica en ginecología y ultrasonido invasivo. Adelante, doctora. Ella nos va a presentar miocardiopatía periparto de la exclusión al diagnóstico y pronóstico a largo plazo. Aquí, para que apuntes. Adelante, atrás y allá atrás tu tiempo. Es importante. Bueno, vamos a continuar. En esta vez vamos a hablar de las miocardiopatías. Y una de las cosas más importantes y lo que nos hace saber y darnos cuenta de lo difícil de diagnóstico de esta patología es lo difícil que ha sido lograr un consenso en cuanto a su definición. En la actualidad se define como una forma de una miocardiopatia dilatada con unas manifestaciones o signos de insuficiencia cardíaca que se presenta en el último mes o dentro de los 5 meses de embarazo. Este ha sido el concepto clásico. Sin embargo, la Sociedad Europea de Cardiología para el año del 2019 plantea una simplificación y una globalización en cuanto a la definición e incluye todas aquellas miocardiopatías de origen idiopático que se asocian a una insuficiencia cardíaca con una disfunción del ventrículo izquierdo que se presentan al final del embarazo
o en el mes siguiente al posparto. Como vemos, los trastornos desde la esfera cardiovascular se encuentran presentes entre el 1 y 4% de la población embarazada. Son la primera causa de morbilidad y mortalidad materna de origen no obstétrico, y la miocardiopatía periparto es un trastorno, como todos sabemos, idiopático. ¿Qué quiere decir idiopático? Esto es lo que nos ha hecho el mayor o ha ampliado la dificultad para lograr un pronóstico mejor en estas pacientes y un tratamiento más adecuado y oportuno. Todas estas pacientes no cuentan con antecedentes, por lo que es difícil el manejo previo a la presentación de la patología, y la incidencia es muy variable. Va desde 1 por cada 300 a 1 por cada 4.000, siendo más preponderante en las poblaciones africanas y Centroamérica. Nosotros, por ser un mix entre estas poblaciones, nuestra incidencia sigue siendo alta. Sin embargo, el reporte y el diagnóstico de las mismas no es siempre el más adecuado. Seguimos colocando infarto como causa de muerte. Entonces, eso hace que, por supuesto, los números reales no podamos tenerlos. La fisiopatología. Esto, sin embargo, es uno de los grandes adelantos y uno de los factores que ha permitido mejorar lo que es la sobrevida de todas estas pacientes. ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado en estos años? A pesar de que nosotros sabemos que el problema es una disfunción endometrial a todo nivel, que es sobre todo a nivel de los miocardiocitos, no sabemos exactamente qué lo origina. Sin embargo, en la actualidad tenemos una nueva teoría que nos habla que existen 3 pasos importantes en esta patología que pudieran explicar por qué se presenta solo en el posparto, o más preponderantemente en el posparto, o en el último etapa del trimestre. Y esto es la doble teoría. En esta doble teoría se dice o se cree que este problema de disfunción que ya tenemos y que sabemos que existe se da por un desbalance. Ese desbalance depende de 3 factores. Tenemos estos factores que se encargan, este estrés oxidativo que ya tenemos en todas las pacientes embarazadas. ¿Qué es lo que cambia? Se cree que tenemos acá estos factores proangiogénicos que ya están presentes y siempre van a estar, pero acá, en esta parte, que es la prolactina, tiene un déficit. Ese déficit, hay 2 teorías grandes, la importante, y lo creo que es la que va a ganar en todo esto, es los factores genéticos, porque eso explicaría por qué, si todas producimos prolactina, unas hacen miocardiopatías y otras no. ¿A qué lleva todo esto? Esto lleva a esta disfunción endometrial y eso a apoptosis. Por eso, el tratamiento nuevo, que es el uso de la bromocriptina, ha cambiado radicalmente todo lo que es el pronóstico de estas pacientes. Dentro de los factores de riesgos tenemos los mismos que en realidad casi que todas las patologías desde el punto de vista materno-fetal, como son edad mayor de 32 años, síndrome de Hell, eclampsia, preeclampsia, donde ya sabemos que existe un estrés oxidativo muy importante, por supuesto, problemas o cardiopatías previas, el ser afroamericanas, embarazos multigestacionales y antecedentes de insuficiencias cardíacas. Como vemos, ninguno de estos factores nos ayuda a predecir nada en ninguna de nuestras pacientes. ¿De qué depende el pronóstico? Y quizás esto es lo que a nosotros más nos importa como médico materno-fetal. Depende de la raza, que es un factor que no podemos modificar. Depende de estas alteraciones genéticas que no estudiamos a diario, es decir, que no vamos a saber si la paciente la tiene o no. De los antecedentes familiares, que muy pocas veces interrogamos. Y de la gravedad de la presentación. Es decir, que el pronóstico depende de un gran número de factores que ninguno tenemos la capacidad de manejar o modificar. Eso es importante en esta patología. Cuando tenemos una fracción de eyección inicial al menor 30%, cuando hay una cardiopatía dilatada, cuando hay trombonina elevada, va a cambiar la tasa de mortalidad a los 6 meses. Va a pasar de un 2% a un 12%,
y a las 24 meses va a pasar de un 12 a un 24%, por lo que documentar adecuadamente la grabada de la presentación nos va a permitir no solo un tratamiento adecuado, sino también un seguimiento para mejorar esta mortalidad. En los embarazos subsiguientes, esto es algo que en realidad es nuevo, porque antiguamente todas aquellas pacientes que sufrían o que tuvieran en algún momento una miocardiopatía periparto no se pensaba en un embarazo subsiguiente. Sin embargo, los nuevos tratamientos han hecho que sí, que esto sea una posibilidad. Pero ¿esto a qué nos lleva? A que si la fracción, tenemos que conocer esa fracción de eyección, porque en aquellas mujeres en la cual es menor de un 50%, se debe desaconsejar el embarazo, ya que los riesgos de recaída y de disfunción cardíaca persistente son muy elevados. El uso profiláctico de beta bloqueantes es una de las cosas que ha modificado y ha mejorado más el pronóstico de estas pacientes, y el hecho de recuperar o no la fracción de eyección es lo que nos va a permitir dar un consejo adecuado a estas mujeres. La recurrencia, por supuesto, es mayor en aquellas mujeres en que no recuperan por lo menos el 50% de esa función o esa fracción de eyección. Por supuesto, no embarazos en estas mujeres. Incluso si se llega a recuperar, los riesgos de recurrencia superan a un 30%, pero hay algo alentador. Con cuidados adecuados y el inicio de la bromocriptina en periodo posparto temprano, los embarazos pueden ser exitosos. No solo este, sino también los próximos. Entonces, como vemos, yo creo que es importante, ya que el uso de este medicamento ha cambiado radicalmente el pronóstico y sobre todo la sobrevida de estas pacientes. Cuando hablamos de diagnóstico, debemos recordar lo más importante. Esto es un diagnóstico de exclusión, el cual debe sospecharse en una paciente que presenta tres signos importantes, como son la insuficiencia cardíaca, la disfunción ventricular y sobre todo que no exista ninguna otra causa que pueda justificar o pueda decir o causar esta insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que depende de nosotros un diagnóstico adecuado y que tenemos que hacer todos los estudios para excluir otras causas. Dentro de los estudios, siempre lo más importante es el inicio. Y como todo inicio, tenemos los síntomas y signos clásicos que nos van a permitir identificar a las personas o a las pacientes que están en riesgo de estas patologías. Muchos de estos signos, lo que lo hace difícil es que muchas pacientes embarazadas los presentan en el tercer trimestre. ¿Quién no nos ha dicho que le falta el aire, que se fatiga, que tiene dificultad con los cambios de posición, que tiene disnea paroxística o que presenta edema? Entonces, depende de nosotros saber cuáles son aquellas pacientes donde debemos hacer un énfasis más importante. Los signos vitales, si son algo simple, nos van a permitir descartar estas pacientes que están en mayor riesgo. Tenemos taquicardia, taquipnea, elevación de la presión venosa, estertores pulmonares y edema periférico. Los casos graves, por supuesto, yo creo que acá ninguno va a dudar. Cuando ya estemos en presencia de un shock cardiogénico, existe una arritmia grave o complicaciones tromboembólicas. Este es el momento en que nadie quiere hacer el diagnóstico. Lo ideal es hacerlo en la primera etapa, donde el examen físico nos va a permitir pensar en esta patología. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Son pruebas diagnósticas muy simples. Es decir, que podemos realizar en todas aquellas pacientes en que tengamos la duda diagnóstica. Una de las cosas que hablaba mi antecesora era la importancia de realizar un electrocardiograma. ¿Por qué es importante? No porque nos va a hacer el diagnóstico de una miocardiopatía periparto. Lo importante es que nos va a permitir diagnosticar otras patologías cardíacas presentes previas en la paciente. Si bien no va a excluir la posibilidad de que ocurra una miocardiopatía periparto, pero nos va a orientar con el diagnóstico. Sigue siendo el ecocardiograma la principal herramienta para hacer el diagnóstico.
Nos ayudamos con el péptido natriurético, que ya ahorita vamos a ver por qué su utilidad en esta patología, y tenemos otras herramientas que no se utilizan diariamente, como son la biopsia, la resonancia magnética y la radiografía. Cuando hablamos de ecocardiografía, existen factores importantes que debemos estudiar en cada paciente, como son la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la cual de forma típica está en menos de un 45%, la disfunción sistólica global, que se encuentra con una dilatación tanto de cavidades derechas como cavidades izquierdas, insuficiencia valvular mitral o tricuspidia, que puede estar o no presente. Sin embargo, en la mayor número de pacientes, por la presencia de la dilatación, se encuentra esa insuficiencia que es más bien funcional, no orgánica. La hipertensión pulmonar y la dilatación de esas aurículas izquierdas, que es secundaria a la hipertensión. La presencia del trombo intracardíaco, indudablemente cuando lo vemos no hay nada que decir. Este es el diagnóstico de exclusión. A lo largo de mi carrera lo he visto una sola vez y, como siempre le digo a los residentes, si no ponen el traductor nunca lo van a ver. Entonces, si bien quizás hacer el diagnóstico o valorar la fracción de eyección puede ser difícil, el resto de los signos lo podemos ver. Todos podemos ver con un traductor a simple vista si hay disfunción o cambio auricular, si hay una dilatación de cavidades, y esto nos va a permitir hacer rápidamente un diagnóstico exclusivo. O decir, necesitamos un amigo y lo necesitamos ya. En el electrocardiograma, como les decía, no existe una patología, no existe un signo clínico que nos vaya a permitir hacer el diagnóstico, pero sí nos permite excluir otras patologías. La taquicardia quizás es uno de los signos más visibles y el que esté normal no descarta este diagnóstico. Cuando hablamos de la radiografía nos ayuda aún menos. Lo único que podemos evidenciar es la cardiomegalia, y en aquellos casos donde hay edema pulmonar, la congestión venosa pulmonar. La resonancia magnética, yo creo que acá ninguno de nosotros va a solicitar ese estudio, sin embargo, en otros países lo solicitan, y la solicitud, aunque nos parece raro, lo hacen solamente para hacer una medición precisa de la fracción de eyección y una medición de cavidades. Entonces, no es un estudio que nosotros aquí haremos de rutina, pero debemos saber que lo podemos utilizar. Las biopsias solamente se utilizan con una indicación, y es la exclusión del diagnóstico de una miocarditis de células gigantes, que es una patología aún más infrecuente que una miocardiopatía periparto. Sin embargo, esta es la única forma de hacer el diagnóstico diferencial. Al hablar de diagnóstico diferencial es importante conocer todas aquellas patologías que nos pueden confundir en el diagnóstico cuando tenemos la presencia de una paciente con una insuficiencia cardíaca. La historia clínica, que yo sé que no nos gusta mucho, pero acá es importante. ¿Por qué es importante? Porque ya al conocer la historia familiar, saber desde cuándo son los síntomas, nos va a permitir englobarnos en cuál de las patologías estamos presentes. Si bien aquí está lo que todos nos gusta, los marcadores, los exámenes de laboratorio, todas esas cosas se pueden hacer y hay que hacerlas, por supuesto. Siendo el péptido natriurético uno de los más importantes, ya que la miocardiopatía periparto es la única donde se encuentra realmente elevado si la comparamos con el resto de los diagnósticos diferenciales que más vemos con frecuencia. ¿Por qué? Porque en el caso de la preeclampsia, por ejemplo, que todos lo comparamos con eso, puede estar discretamente elevado, pero no como lo va a estar en esta patología. Si lo comparamos con la embarazada normal, los valores van a estar normales. Y aquí está quizás la parte que menos nos gusta, que son todas las patologías que son de origen cardiovascular que debemos descartar. Esto sí ya no es un poco más difícil, pero debemos pensar en ellas. En cuanto al abordaje, que yo creo que esta es una de las cosas más importantes, es un abordaje multidisciplinario, que el factor más importante de conocer es el momento en que se hace el diagnóstico, porque si está embarazado o en puerperio va a depender nuestro arsenal y nuestro tratamiento.
La estrategia farmacológica en la actualidad se resume en estos 5 pilares fundamentales, como son el uso de la bromocriptina, los fármacos orales que habitualmente utilizamos para cualquier paciente con una insuficiencia cardíaca, la anticoagulación, los fármacos vasorelajantes y los diuréticos. Este es el tratamiento fundamental. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser la dosis? Va a depender del momento en que nos encontremos, si la paciente está embarazada o ya está en puerperio. Entonces, hacemos este resumen en cuanto al tratamiento. Este tratamiento inicial, que va a depender, como ya dije, va a basarse en estos 5 medicamentos: el tratamiento convencional y la prevención de la muerte súbita, que es quizás una de las cosas que más olvidamos. Esta fase aguda se va a dividir en 2 grandes etapas o 2 grandes grupos. Aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, caracterizada por tensión arterial menor a 90, frecuencia cardíaca mayor a 130, distrés respiratorio, frecuencias respiratorias mayores a 25, saturación menor de 90, lactato mayor a 2, saturación venosa menor a 60, alteración del estado mental y piel fría. Una vez que identificamos si existe o no esta inestabilidad, es cuando vamos a iniciar el tratamiento. Este es el tratamiento en pacientes con inestabilidad, que incluye la optimización de la precarga, de la oxigenización, tratar de lograr esa estabilidad hemodinámica que no tenemos. Para eso se van a utilizar distintos inotrópicos, que en el caso de esta patología es importante conocer que no está recomendado el uso de adrenalina y dobutamina, que quizás son las más frecuentemente utilizadas en los casos de insuficiencia cardíaca. Es necesario adelantar el parto en caso de que la paciente se mantenga aún embarazada, y la vía será a través de la cesárea. Iniciar el inicio de la bromocriptina. Como vemos, esto es lo que va a cambiar el pronóstico de la paciente. Iniciar el manejo de anticoagulación, que va a depender de las condiciones y de la fracción de eyección de cada paciente. Y considerar la derivación a un centro de alta especialidad en aquellos casos donde amerite un manejo avanzado, que son aquellas pacientes que se sospeche la necesidad de un dispositivo de asistencia ventricular externo, se sospeche la necesidad de un trasplante cardíaco, y saber que este trasplante siempre, o independientemente de que se realice o no, el pronóstico ya es muy malo en estas pacientes. Cuando la paciente se encuentra con estabilidad hemodinámica, el tratamiento y el manejo, por supuesto, es mucho más sencillo. El metoprolol es el beta bloqueante más recomendado. Los antagonistas mineralocorticoides, al igual que los diuréticos, se van a utilizar con precaución, pero deben utilizarse. La bromocriptina es lo más importante, y la anticoagulación. Vamos a pasar a una de las partes que quiero que recuerden, que son todos los fármacos que podemos utilizar en caso de una insuficiencia cardíaca y que en esta patología no son diferentes. En conclusión, ha ocurrido un incremento del conocimiento de los aspectos fisiopatológicos de esta enfermedad, y esto es lo que ha permitido mejorar el pronóstico de estas pacientes. La bromocriptina, sin duda alguna, parece ser y ofrece los mejores resultados en cuanto a pronóstico y bienestar y recuperación de la función cardíaca en estas pacientes. Y el tratamiento sigue siendo básicamente el tratamiento de la ICC de base, o que origina estas pacientes. Recordar que a pesar de lo tórpido que puede ser esta patología, hasta un 50% recupera su fracción de eyección en menos de 3 meses. Es decir, si nosotros logramos recuperar a esta paciente en la fase aguda, su pronóstico a largo plazo va a ser muy bueno. La bromocriptina, yo creo que en la actualidad es lo que ha cambiado ese pronóstico, y debemos utilizarla. Es muy sencillo, accesible y sin efectos secundarios. Entonces piensen en ella siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Vallejo, por la presentación. Invitamos a los residentes de segundo año para su reconocimiento. Además de esto, tenemos la primera rifa de la casa comercial Clara Skin, que se va a estar efectuando. Gracias, doctor. Muy bien, aquí están las chicas. Esperemos el sorteo. Véngase por acá. Voy a dejar de compartir. Ok. Muy bien. Comenzando. Ya vamos a tener el ganador. Cristian José Loreto. No está, no está. Bueno, continuemos. Ah. Sí, está pegado. Pero ahí vamos. Muy bien. Mariana de Machis. Mar. Felicidades. Doctor, la foto, la foto. Ajá. Felicidades, Mariana. Ok. Bueno,
Ya casi estamos a la mitad del bloque de de materno, y vamos a invitarlos al primer receso de 10 minutos para un coffee break. Entonces lo invitamos a la exhibición comercial. Recuerden además que al final del bloque de fetal también tenemos otras rifas. Entonces, buen provecho a todos. No, ahí está activo.